Como siempre es habitual, agradecer la presencia de todos aquellos que habéis recibido bien a asistir a la rueda de prensa de hoy, aquí en UGT Castellón. Creo que se va a acoplar. Y en materia de esta rueda de prensa son los datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se volcaron la semana pasada desde la Consejería de Empleo, conjunto a la Dirección de Trabajo y la Coordinación de Inspectores, y a nivel estatal, desde la parte de Dirección de Trabajo estatal. Bueno, pues vemos que lo que hemos ido denunciando, bueno, vamos a presentarnos antes. Belio Angulo, vicesecretario de UGT Castilla y León, y Rosa Santofemia, secretario de Política Sindical, Industria y Empleo. Bueno, pues en materia de lo que habíamos convocado el día de hoy, el repasar desde UGT Castilla y León, desde nuestra organización sindical, los datos volcados en la semana pasada desde la Inspección de Trabajo, podemos ver que lo que denunciamos y contamos es la realidad del día a día. Vemos que es enorme y vergonzoso el número de empresas de Castilla y León, alguna habrá que bien lo hará, pero vemos como claramente los datos que se han volcado en la semana pasada, la práctica real en nuestra comunidad, como también a nivel estatal, la parte patronal, la empresarial, en el día a día siguen haciendo irregularidades en la forma contractual y el fraude a la seguridad social. Intentando empezar por algunos de los apartados que se volcaron la semana pasada en esa reunión, qué menos que preocupación, ya que desde enero a octubre se aumentó el 15,35% el número de infracciones que en el año 2018 y el 16,08% más en cuanto a cuantía en euros de las sanciones del año pasado, llegando a 9 millones de euros. En el apartado del registro horario, tras 9 meses de la implantación del Real Decreto, en el cual a nivel estatal se marcaba el registro horario, en materia de jornada de registros y horas extras, se aumentó un 37,3% las infracciones respecto al año pasado. Sin tener datos oficiales, sí percibimos en UGT como es un número inmenso de empresas en el cual siguen sin tener ningún dato de registro de fichaje horario y mucho menos tienen la legalidad o tienen la educación y el respeto hacia su clase trabajadora de poder marcar el registro horario real que están haciendo sus trabajadores en sus tajos. Vemos claramente como en el día a día las empresas, en el día de hoy, después de casi un año del Real Decreto, que al final es una exigencia que tienen que tener en el día marcado el registro horario, vemos como siguen falseando y siguen encubriendo tras la imposición a su parte social, a sus trabajadores, a su plantilla, en el que hagan el registro horario de menos horas de las que se hacen realmente. Por lo tanto, aquellos datos que también habéis marcado en vuestros medios de comunicación en los meses anteriores, de que han descendido las horas extras o han descendido las horas extras sin cobrar, claramente lo que están haciendo es encubrirlas en el falseo del registro horario, tanto a nivel Excel como si tienen cualquier dato, tanto tecnológico como la huella, como se marcaba en el Real Decreto, la libre asignación de la herramienta, pero claramente vemos y seguimos recibiendo denuncias de trabajadores que en sus empresas en el Castilla y León no tienen ninguna clase de registro y mucho menos siguen legalmente lo que marcó la reforma del Real Decreto en el año 2015, en el que el 100% de los trabajadores a jornada parcial, que es también la inmensa mayoría de los trabajadores y de los contratos en nuestra comunidad, tenían que tener desde 2015, aquellos que tienen jornada parcial, junto a la copia de su nómina al final de mes, también tienen que tener el registro de sus horas extras. Y también se está incumpliendo, porque no tienen ni registro de su nómina, ni tampoco tienen registro de sus horas extras. Por lo tanto, están incumpliendo dentro del Real Decreto en el fichaje horario, volvemos a decirlo, el 37,3% han ascendido las infracciones respecto al año pasado, como también siguen sin cumplir un gran número de empresas a nivel Castilla y León el registro de las horas extras y la entrega de la misma copia a aquellos que tienen jornadas parciales y no completas. La repercusión en sectores ya castigados como son el comercio, la hostelería, la limpieza y el telemarketing o el transporte de mercancías son sectores maestros de la precarización laboral en Castilla y León y son aún así mucho más ahondados por los datos que se marca la Inspección Laboral. Estos sectores que de por sí están precarizados en el día a día, en la práctica, tanto contractual como jornada como salarial, y vemos como en Castilla y León, datos marcados desde UGT y recogidos al final del SEPE y del día a día en el datos del paro y de la EPA, que 1 de cada 10 contratos son indefinidos en los últimos 20 años en la comunidad. 1 de cada 10 contratos, solo 1 de cada 10 son contratos indefinidos. 1 de cada 4 asalariados están con contrato temporal, tanto en el ámbito privado como en el público. Importante marca también la precarización del sector privado en nuestra comunidad. En 5 años ha subido un 5 puntos la temporalidad. Es la práctica real de nuestras empresas, en nuestra comunidad, en nuestra región. Muchos de estos contratos tienen que ser ya como estructura de plantilla, contratos al final indefinidos, que al final también la Inspección Laboral, como bien daremos ahora un dato, nos ha marcado también en que están haciendo mucha reconversión a jornadas completas,
Pero al final la concatenación de contratos están viendo también que estos 5 puntos de temporalidad están siendo la regularidad contractual en nuestra comunidad. Y 1 de cada 4 contratos que se hace en nuestra comunidad duran 7 días o menos. La patronal, disfrutando de 2 reformas laborales, como figuras de inaplicación de los convenios impuestos por un tercero fuera de la negociación colectiva, o vemos claramente como los despidos con bajas laborales justificadas por médicos de familia, que la reforma laboral ya lo marca, pero ha sido otra vez refrescado, además con la certificación del Tribunal Constitucional, en el que han sido despedidos algún trabajador, aun teniendo bajas laborales justificadas por su médico de familia, por su profesional médico. Vemos claramente que, aún así, con todas estas reformas, todas estas herramientas, como son también los ERTEs, o como torticeramente están utilizando el objetivo final de las empresas temporales, centros especiales de empleo o multiservicios, aún así, la ingente cantidad de reclamaciones también laborales del cambio de contingencias comunes, que es el día a día que tenemos también recogido en nuestra organización, en el que muchos trabajadores de nuestra comunidad no están siendo reconocidos como accidentes laborales o enfermedad profesional y tienen que al final acudir a la seguridad social a hacer un cambio de contingencias comunes, en la práctica diaria en las empresas de nuestra comunidad. Vemos que aún así, con todas esas herramientas, leemos estos datos de la praxis patronal de nuestra comunidad. Aun teniendo todas esas herramientas legales, siguen ilegalmente tratando a la economía social, a la cárcel contractual y sobre todo al empleo de nuestra comunidad. A esto le sumamos los 52 convenios del sector que aún en sus tablas no se ha actualizado el SMI del 2019. A 900 euros al mes, como el abuso y uso muy lejos de su objetivo, como hemos dicho, de esas ETTs, de esas empresas multiservicios y centros especiales de empleo. Desde nuestra organización tenemos convenios y tenemos negociación colectiva en muchos de estos sectores, dentro de los centros especiales de empleo, empresas temporales o multiservicios, pero vemos claramente que el objetivo real de cómo inició cada una de estas prácticas contractuales o laborales, al final las empresas están utilizándola en detrimento de la clase trabajadora y sobre todo de los derechos y servicio que pueden prestar los trabajadores dentro de estos centros o estas nuevas herramientas que se marcaron en los últimos años en nuestro Estado español o en esta región. En seguridad y salud laboral, un 14,4% más de infracciones, todo respecto al 2018, como lo estamos ahondando en toda la rueda de prensa, y más de un 34,9% en sanciones. En 2019, un 34,34% más en accidentes de trabajo, con 35 accidentes mortales. Volvemos otra vez a ahondar desde aquí, a hacer una reclamación, una exigencia tanto a la inspección laboral con mayor dureza de infracciones y sanciones hacia la patronal en temas de accidentabilidad y sobre todo mortalidad, y otra vez más exigir a la patronal, a las empresas, que en la negociación colectiva se tome más en serio la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales en la salud laboral. Está siendo totalmente nefasta la inversión, la atención a la prevención y a los riesgos de la salud laboral en la clase trabajadora. Por lo tanto, desde aquí exigir a la patronal que se tome más en serio la inversión, el compromiso y el detalle de la negociación colectiva y de la inversión en la prevención de riesgos laborales y sobre todo en accidentes y mucho más que acaban en mortalidad. En el ámbito estatal, bajo el gran y positivo Plan Director por un trabajo digno, se transformaron 10.046 contratos temporales e indefinidos, más del 57,46% en los 15 meses atrás. Desde Castilla y León, con sus principales fuentes de contratación indefinida, al final la inspección laboral. La inspección laboral es al final la que más se está convirtiendo en contratos temporales e indefinidos tras las infracciones que están viendo y se están denunciando tanto en organizaciones como la nuestra como la propia inspección laboral de facto. Sobre los falsos autónomos, una lacra sectorial, porque al final se está marcando en todos los sectores de todas las provincias de nuestra comunidad, se detectaron y regularizado al régimen general de la seguridad social a 640 trabajadores. Pocos son, pues sabemos que hay muchos más encubiertos en este régimen de autónomos. Desde aquí, alentar a la clase trabajadora, a los trabajadores de nuestra comunidad, que se acerquen a la organización del OGT Castilla y León, en nuestros edificios, en nuestras casas del pueblo provinciales, para hacer esa denuncia o esa reclamación. Si como tal tienen ese miedo de hacer una reclamación individual, se acercan a nuestra organización para ver claramente y nos detallen cómo se está encubriendo el régimen general con un tema como es tan difícil de poder resolver a materia judicial, pero sí que puede resolver con las herramientas y los órganos como tenemos en nuestras secciones sindicales y que nuestra organización como SUGT en el tema de falsos autónomos. 640 trabajadores es muy poco en la realidad que vemos encubierto en todos los sectores, desde cárnicas, construcción, todo lo que es el servicio del tema de odontología y muchos allá asectorialmente, no solo en un sector propio. Entonces, por lo tal, creemos que han sido muy pocos. Dentro de la campaña de falsos autónomos seguiremos abordando y ahondando en la exigencia de la inspección laboral en el que se mete en la campaña de falsos autónomos. Solo agradecer, cabe desde nuestra organización, el trabajo conjunto ante la Dirección de Trabajo de Castilla y León y la coordinación de inspectores que dependen de la Consejería de Empleo por el trabajo conjunto que está haciendo con nosotros. Como tal, exigir y pedir
una mayor incidencia, una mayor presencia en los centros de trabajo con todas estas campañas que al final consensuamos conjuntamente, y mucha mayor rapidez para el 100% de inspecciones, tanto laborales, fiscales, como todo aquello de las herramientas que se pueden marcar de la inspección laboral. Y sobre todo también pretender, que es la pretensión que tenemos de UGT desde hace años, en el que haya muchos más agentes de la inspección laboral en las provincias y en nuestra comunidad. Como tal, Evelio. Sí, bueno, por complementar un poco la intervención de Raúl, con todos los datos que ha dado y un poco más el análisis y el posicionamiento de la UGT, respecto de la ardua tarea que desempeña o desarrolla la Inspección de Trabajo en Castilla y León. Nosotros valoramos muy positivamente la acción de la inspección y estamos preocupados por los mensajes que se lanza desde la propia patronal, criticando la acción inspectora tanto desde el punto de vista de trabajo y condiciones laborales de los trabajadores como la inspección fiscal. Y situando o criticando que esta comunidad no tiene un desarrollo de actividad productiva tan intenso como pudiera tener por la presión que sienten las empresas en cuanto a las inspecciones fiscales o inspecciones de carácter laboral. Y yo siempre digo una cuestión, o decimos una cuestión, el que algo teme, algo debe. Es decir, nosotros creemos que este incremento de la recaudación, este incremento de las sanciones y de las infracciones, tiene que analizarse desde la perspectiva de que hay que incrementar la labor inspectora tanto en materia laboral, en el tema de seguridad social, como en el tema fiscal. Así se lo hemos trasladado en alguna reunión que incluso hemos mantenido con la delegada del Gobierno, la Junta de Castilla y León y la propia Inspección de Trabajo, que es necesario coordinar los distintos instrumentos que tanto el Estado como la comunidad autónoma tienen a su disposición para controlar y hacer cumplir la ley a todos. Y en este caso demandamos una coordinación más estrecha, sobre todo en algunos sectores, como puede ser el sector de servicios, sector de hostelería, como bien decía Raúl, o algunas otras empresas del sector transporte o telemarketing, de la Inspección de Trabajo con la Inspección de Hacienda e incluso en algunos momentos con el propio Seprona, a la vez para coordinar determinadas cuestiones de incumplimiento. Y estos incumplimientos no solo van en contra de los derechos de los trabajadores y merma las condiciones laborales de los trabajadores, sino que va en contra del conjunto de la comunidad, en contra de todos nosotros, donde verdaderos cuatreros se aprovechan del incumplimiento de la norma y de la falta de recursos que muchas veces tiene la inspección, tanto fiscal como de trabajo, para poder profundizar. Y pongo algún ejemplo. En el sector de la hostelería estamos viendo cómo se están contratando a trabajadores por 10 horas a la semana, están haciendo 40, se lleva un doble control horario. Lo hemos denunciado a la Inspección de Trabajo en algunas provincias y esperamos tener resultados de estas prácticas tan insolidarias, no solo con los trabajadores, que posiblemente en algún momento no tengan otra opción que aceptar ese planteamiento, porque si no, no tienen empleo, un empleo basura, y no solo están defraudando a los trabajadores o aminorando sus derechos, sino que también están defraudando a la seguridad social, están defraudando a Hacienda y están defraudando al conjunto de la ciudadanía. No nos olvidemos que la seguridad social dependen de las pensiones que están cobrando nuestros pensionistas, o que de los impuestos depende la sanidad o depende la educación, es decir, están defraudando al conjunto para luego tener pingües beneficios de este incumplimiento de la norma. Nosotros creemos que hay un desequilibrio en la acción de la inspección por falta de recursos, es decir, debiera haber más inspecciones, porque estamos viendo que al incremento de inspección y cuando se modifican las normas para un mayor control, aumenta inmediatamente las infracciones desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Estamos en una situación, por analizar un poco la encuesta de población activa que salió ayer, la encuesta de coste laboral. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma por la cola en cuanto al incremento del coste laboral en tasa interanual. Única y exclusivamente está más bajo que nosotros, una décima Andalucía, 0,8 en Castilla y León, 0,7 en Andalucía en cuanto al coste laboral en tasa interanual. Pero no solo es eso, la media del coste laboral en Castilla y León está por debajo de la media nacional en 244 euros mensuales. Es decir, yo creo que hay instrumentos de flexibilidad
y de competitividad que hacen que esta comunidad, que quiero recordar que tiene un PIB industrial del entorno del 19%, por encima de la media nacional, en el entorno de 2,5 puntos, es perfectamente competitiva y no tiene que acudir la patronal a argumentos de que tenemos demasiada presión en la inspección fiscal y en la presión laboral. Y en cuanto a costes salariales, somos los cuartos por la cola en cuanto al incremento del coste salarial por hora trabajada. Por lo tanto, creemos que esos cantos de sirena y esas quejas que muchas veces oímos de que la acción inspectora de los órganos competentes del Estado resta competitividad o resta atractivo a esta comunidad autónoma, tenemos una opinión clara y absolutamente contraria. Tenemos un acuerdo firmado con la patronal en cuanto al incremento salarial y no se está cumpliendo por parte de la patronal. Bien es cierto que este tipo de acuerdos no son acuerdos normativos, son acuerdos obligacionales que obligan a las partes y trasladamos a la opinión pública el claro incumplimiento que la patronal está realizando sobre este tema. Por lo tanto, esta rueda de prensa lo que viene es a trasladar una opinión de la UGT en cuanto a la exigencia del incremento de los efectivos en los organismos que se dedican tanto a inspeccionar desde el punto de vista de las condiciones de trabajo de los trabajadores y la inspección fiscal y una coordinación entre los diferentes organismos. Es decir, yo creo que muchas veces algunos sectores, como puede ser el sector de la hostelería, si al mismo tiempo va una inspección de carácter laboral, una inspección de carácter fiscal y va el SEPRONA para adecuar las condiciones de los alimentos o inspecciones sanitarias, yo creo que se haría una buena labor para el conjunto de la sociedad. No estamos hablando solo de los trabajadores, estamos hablando del conjunto de la sociedad. Creemos que se tiene que incrementar la lucha contra el fraude en la seguridad social. Estamos hablando mucho de pensiones permanentemente. Hemos dicho que el problema de las pensiones no es un problema de gastos, es un problema de ingresos, y uno de los ingresos que faltan es el fraude que se está produciendo. Ha dicho Raúl también, ya ha explicado muy claramente el incremento de la siniestrabilidad y la accidentabilidad de los trabajadores, y esto es que muchas veces las empresas se toman con laxitud todas las medidas que se pueden determinar. Esa es una valoración, digamos, más de carácter político. Raúl ha dado datos, les podemos facilitar todos los datos de los que disponemos, pero entendemos que no hay razón para pensar que esta comunidad está en peor situación que otras. Yo creo que está en bastante mejor situación que otras para competir en este mundo global. Estamos dispuestos a contestar a las preguntas que estiméis oportunas. ¿Habéis dado datos de año de Castilla y segundo año de Valladolid? No, sobre todo a nivel de Valladolid y sin datos numéricos, tenemos, como bien sabéis, la latencia de la dificultad que está teniendo el comercio de la hostelería y como tal también el sector hostelero. Tal vez el 100% de los sectores, como decíamos antes, es asectorial, todo el tema de falsos autónomos, todo el tema de régimen de jornada. Ya no solo el fichaje de la jornada, también es muy importante para nosotros el descanso obligatorio de los trabajadores entre jornadas o el tema vacacional, porque al final entendemos que la práctica, sobre todo otra vez comercio y hostelería, de la concatenación de contratos, pero para fines de semana, estamos viendo la práctica empresarial, y aquí en Valladolid está pasando también en la parte hostelera, en el que para tener un contrato de 2 días, sábado y domingo, te hacen 2 contratos, alta baja sábado, alta baja domingo, el lunes estás otra vez en la lista de desempleo si como tal te apuntas, pero estás en el paro y entonces no tienes ni el abono del descanso ni el descanso legal, entonces pues al final la infinidad de horas. Entonces, sobre todo la latencia en el tema hostelero, que es tal vez el que más difícil nos está llevando con una asociación hostelera como la que tenemos. Veremos en los próximos días o meses si al final ven a bien poder tener reconducir el registro de ese convenio. Y bueno, al final no hay unos datos reales, pero sí que vemos, tanto también en los polígonos, tanto San Cristóbal como en el tema de Gales, algunos de los trabajadores que te vienen a decir en el que siguen sin tener fichaje horario o si tienen alguna clase de fichaje totalmente, pues eso, inducido por la parte patronal, en el que fiches de 6 a 2 o de 2 a 10, pero al final bajo la persiana se hacen las horas y no queremos decir más, ahondar en los trabajos que están siendo a jornada parcial, cuántas horas se hacen y cuántas horas no se abonan. La mayor dificultad por la inspección es que al final realmente no hay unos datos volcados ni por el decreto de fichaje ni mucho más allá en el tema provincial, bueno, porque al final están siendo, queremos, como voy a abordar en la rueda de prensa, lo que hemos dicho tanto el compañero Evelio como yo, la falta de efectivos. Sí, yo quería preguntar sobre la sentencia del Tribunal Supremo que avala bajar el sueldo a funcionarios o empleados públicos por baja productividad. Es una sentencia que
Desde luego no compartimos, pero la está analizando nuestra Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos y ellos trasladarán una información correcta. Nosotros todavía no hemos sido capaces de analizarlo, al margen de que estamos en otras cosas, y nuestra Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos trasladará una opinión concreta del sindicato. Desde luego no la compartimos, que la respetamos. ¿Alguna pregunta más? Ahora Carmen nos facilitará los objetivos de la inspección para 2020 y la exigencia que tiene el UGT un poquito más ampliada para llevar a cabo la mejor resolución para los derechos de los trabajadores y el fraude de la sociedad, sobre todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias.